Desde el martes 2 de julio entró en vigencia la obligatoriedad para que los migrantes, en este caso hablamos de los migrantes venezolanos, para ingresar al país tengan que presentar tanto visa como pasaporte vigente. Pero ¿qué pasa con aquellas familias que se quedaron en una suerte de limbo, que están varadas tras ser expulsadas, por ejemplo, del vecino país de Chile? Vamos a conocerlo hoy aquí en Conexión, tu vuelta a casa bien informado, bien informada. Soy Jorge Rodríguez y nos acompaña aquí en cabina de RPP el doctor Carlos Fernández, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido a RPP, doctor Fernández. Buenas tardes, estimado Jorge. En realidad para nosotros es una oportunidad estar presentes en vuestro programa. Muchísimas gracias. La Defensoría se ha pronunciado al respecto y claro, muchos podrían entender como que la Defensoría está cuestionando la legitimidad de esta obligatoriedad que ha determinado en todo caso Migraciones. ¿Cuál es el objetivo de este comunicado de la Defensoría concretamente? Claro, a ver, es importante hacer mención lo siguiente, que la Defensoría del Pueblo es una institución que defiende derechos de todas las personas. Primer punto. Segundo, mencionar que el tema de la exigencia de las visas en nuestro país rige para la población venezolana desde el año 2019. No es algo nuevo. Entonces, lo que está haciendo Migraciones actualmente es emitir una resolución que deroga una del año 2019 y bueno, nosotros como Defensoría somos respetuosos. El doctor José Gutiérrez, el defensor del pueblo, ha instruido a todo el personal de respetar las resoluciones emitidas por el órgano administrativo y también de los órganos jurisdiccionales. No se está cuestionando entonces ese punto. En principio no. La exigencia de la documentación no se está cuestionando, para que quede claro. Efectivamente, nuestro país, como cualquier otro país que se rige por, digamos, principios democráticos, hay un principio fundamental que es el de soberanía. Entonces, esto permite reglamentar quién ingresa y quién no ingresa al país, ¿no? Entonces, y nuestro país está apelando a ello y está haciendo algunas precisiones, ¿no? Sobre todo en la calidad migratoria temporal y residente, ¿no? Recordemos que en la ley de migraciones hay una serie de categorías en las calidades migratorias, por ejemplo, el más utilizado, el más conocido, el tema de turistas, ¿no? Entonces, claro. Y en esta resolución que recientemente se ha emitido y que empezó a regir el pasado 2, como mencionas, establecen algunas limitaciones, en este caso de 3 calidades migratorias. La temporal, la residente, y la que a nosotros como Defensoría nos preocupa es la calidad migratoria residente en su versión humanitaria. Vamos a ese punto entonces. Perfecto. ¿Por qué la preocupación de la Defensoría concretamente? Perfecto. Lo que pasa es que el año 2019, para ser más exacto, el 15 de junio del año 2019, entra en vigencia la resolución 177 de Migraciones, donde en buen cristiano es que ya se exige la visa para todo ciudadano venezolano que ingrese al país. Y ahí se hace una excepción y se permite el ingreso por condición humanitaria y por el principio de unión familiar y el interés superior del niño a niños que tienen sus padres en situación regular en el país. También a mujeres gestantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas vulnerables por unión familiar. Y en esta normativa reciente que, reitero, ha entrado en vigencia este último martes 2 de julio, ¿se deja de lado este punto específicamente? Efectivamente. Ahí va la preocupación nuestra, ¿no? El artículo segundo de la resolución 121, recientemente emitida, se deja sin efecto esta parte humanitaria. Entonces es importante... y conocemos que RPP llega a todo el territorio nacional, dejar clara la posición de la Defensoría. La Defensoría del Pueblo es respetuosa de la decisión del Estado, estamos, comprometidos con la seguridad, el orden, ¿no? Y también en el caso migratorio, de un proceso migratorio regular, controlado y ordenado. Y en el tema ya humanitario, que es un campo de la Defensoría, ahí sí es importante ser enfáticos, nuestro Estado ha suscrito una serie de compromisos internacionales vinculados al refugio y a la migración. Entonces, y en este escenario, el criterio humanitario rige para poblaciones, como mencionaba, niños que vienen al encuentro de sus padres que ya están de manera regular en el país, a mujeres gestantes, a adultos mayores y a personas que presenten un nivel de vulnerabilidad que genere preocupación, ¿no? Y dentro de este grupo de personas vulnerables, como usted lo ha mencionado, doctor Fernández, precisamente están decenas de familias que en este momento se encuentran en la zona que se conoce como Línea de Concordia, ¿no? En la frontera entre Perú y Chile. Ellos han sido expulsados y expulsadas del vecino país de Chile. ¿Qué va a pasar con estas familias?
Efectivamente, nosotros como Defensoría es importante también mencionar que tenemos a nivel nacional 40 oficinas operando. Y en zona de frontera tenemos oficinas. En este caso que mencionas es Tacna, pero también tenemos en Puno, tenemos en Madre de Dios, tenemos en el norte, en Tumbes y demás ciudades fronterizas. Y ahí el primer contacto que hemos tenido cuando entra en vigencia esta norma es en el sur, en Tacna, en Santa Rosa, ¿no? Entonces nuestros comisionados han procedido a desplazarse al lugar porque justo nos llegó casos donde están involucrada población vulnerable ya mencionada. Entonces, lamentablemente, como ya se deja sin efecto el criterio de la residencia migratoria temporal humanitaria, claro, ya no podrían entrar. No pueden ingresar. ¿Cuántas familias, cuántas personas son? ¿Se ha identificado el número, por ejemplo? Más de 10 personas en el momento de nuestra visita, okay. Y esto está en proceso de incremento, ¿no? Ahora, otro detalle importante mencionar es la labor que hace la Defensoría en el tema migratorio, ¿no? Venimos trabajando con Relaciones Exteriores, con el Ministerio del Interior, con Migraciones y también como instituciones, digamos, que manejan el tema humanitario como ACNUR, como OIM. Entonces, ahí y también con organizaciones de la sociedad civil, en este caso conformantes por ciudadanos venezolanos, claro. Y donde tomamos nota de sus principales preocupaciones, ¿no? Entonces, es conocido que la situación de la población venezolana aquí está en una situación de presencia por un tema de migración, sí, claro. Humanitaria. Entonces nos comentaban, por ejemplo, que este fin de mes culmina el año académico escolar. Y muchas de las personas regulares que están aquí, adultos, cuentan con sus hijos que están en Venezuela estudiando. Entonces, y justo había una expectativa de que exista la reunión familiar, la unión claro, familiar. Para entendernos, estaban esperando que termine el año escolar en Venezuela para poder traer a sus pequeños hijos. Efectivamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de familias que se encuentran de manera regular en el Perú. Correcto. Así es. Entonces, tanto en su condición migratoria regular, también como posesionarias de un cartel de refugio. Entonces, que son situaciones legalmente reconocidas por el Estado peruano. Entonces, con esta decisión, por ejemplo, genera un impacto negativo, ¿no? Entonces, esta unión familiar, que es un principio básico de nuestro derecho interno, o sea, estamos hablando de la Ley de Migraciones, el Decreto Legislativo 1350, que lo reconoce, el principio de interés superior del niño también lo reconoce, y de igual forma la política nacional migratoria. O sea, son normas, ¿no?, que nosotros mismos hemos emitido y que aquí, en esta resolución, estamos desconociendo, ¿no? Estamos convencidos de que la autoridad migratoria está evaluando y también el sector interior y que prontamente emitirán una decisión que nuevamente entre en vigencia la versión humanitaria en el proceso de regulación, ¿no? Mientras tanto, ¿qué va a pasar con estas personas? Señala usted que son una decena hasta el momento, 10 personas, pero el número está creciendo, ¿correcto? Están varados y varadas en la frontera sur entre nuestro país y Chile. Así es. Esta primera cifra que yo le alcanzo fue cuando entró en vigencia. Claro, entonces, esto se está incrementando. Entonces, obvio que para nosotros como Defensoría, solo por el tema humanitario, por esta población vulnerable, nos genera un nivel de preocupación, y no solamente a nosotros, sino también a las instituciones ya mencionadas como Naciones Unidas y sus brazos, que es ACNUR y OIM, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje para la ciudadanía? Comprenderá usted que algunas personas cuestionan la presencia de migrantes venezolanos y lo relacionan directamente con la inseguridad. Obviamente no hay que generalizar, obviamente no hay que meter en un mismo saco a todos, pero comprenderá usted que es preocupación también de parte de un cierto sector de la ciudadanía. ¿Qué mensaje para ellos con el fin de que puedan comprender el alcance humanitario de acoger de manera adecuada a familias migrantes que vienen en situación de desesperación y que necesitan una mano amiga también? Y el Perú está en la obligación de brindarle esa mano amiga. Totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, estimado Jorge. Mire, ahí hay un tema importante, un poco de recordar nuestro pasado. Los años 80 a 2000 hemos pasado por un proceso de violencia muy complicado en nuestro país y ha generado la migración de millones de peruanos, más de 5 millones. Entonces, nosotros en carne propia, a través de nuestros familiares, sabemos qué implica migrar a un país, sí, ¿no? Y claro, por un tema de necesidad. Y nuestra presencia en otros países vecinos, Chile, Bolivia, Argentina, Europa mismo, Estados Unidos, ha sido criminalizada. Recordarás algunos casos de extrema violencia en Bolivia, por ejemplo, peruanos quemados en centros de detención. Entonces hemos pasado por ese proceso de violencia como migrantes. Lo hemos vivido. Entonces, sí, y el peruano es hospitalario, somos hospitalarios. Entonces, y sabemos que hay un porcentaje de personas que han venido acá y están delinquiendo, y ahí todo el peso de la ley.
¿no? Exigimos a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial que impongan las sanciones y al INPE que se encargue de que cumplan las penas en los penales. No, pero a las personas que han venido a aportar al PBI, al sector salud, etcétera, es importante brindarles un brazo y acogerlos adecuadamente, ¿no? Importante mensaje. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Esperemos una respuesta adecuada en este caso de migraciones. Gracias. Muchas gracias también. El doctor Carlos Fernández, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, aquí en Conexión, tu vuelta a casa, bien informado, bien informada.